un experimento del Proteste Ya para tratar de averiguar qué opinión tienen los extranjeros sobre nuestra fiesta nacional. ¡Suerte y al toro! Visto algo por internet, por la tele a veces, pero torturar así, le ponían dentro el cuchillo y el toro estaba agachado y le salía sangre por la boca. Como una pobrecita. Nosotros tenemos allá otro deporte también que es muy parecido. ¿Cuál? El gallo de pelea. Yo soy de Santo Domingo, República Dominicana. Eso es muy tremendo también. Sí, pero el gallo cuando va a pelear es que está contento. Y el toro cuando va a embestir a la persona se siente guapo. Está contento. Está guapo, va a morir, pero está guapo. Pero está contento. El toro está guapo. Es muy emocionante, pero pienso que es muy cruel también. Y no voy a volver aquí. Y sale de la Plaza de Toros Nueva Zelanda. Muchas gracias por la invitación, pero no volveré más. A ver qué nos falta. ¿Inglés? ¿Bien o mal? Muy bien. Sí, me he gustado. ¿Sí? ¿Tú bien o mal? Más o menos, pero más bien que mal. No me gustaba mucho, Te has quedado hasta el final, ojo, ¿eh? porque él quería. Demasiada sangre, demasiada tortura y bien aburrido también. Muy mal. Fue horrible. Hace unos meses tratamos de hablar con el ministro de Cultura sobre el tema polémico de los toros y esta fue su respuesta. Señor ministro, buenas. Mire, creemos que debe usted posicionarse sobre un tema tan importante en la cultura. ¡Ay, perdón! ¡Uy! ¡Ay, perdón! ¡Ey! ¿Perdona? Han hecho falta 3 reportajes sobre festejos taurinos para que desde el Ministerio de Cultura alguien se dignara a darnos la opinión oficial. Pero hoy por fin lo tenemos y nos están esperando aquí dentro, en el Museo Thyssen. Quien nos recibirá será José Jiménez, director de Bellas Artes y Bienes Culturales. A él le preguntamos, ¿por qué se sigue apoyando desde el Estado festejos que están basados en el maltrato animal? Porque forma parte de un acervo de costumbres del pueblo español, hay partidarios, hay personas en contra. Será el paso del tiempo el que nos permita ver si institucionalmente se debe seguir apoyando o no esta manifestación de cultura popular. Hay partidarios, hay personas en contra, se debe seguir apoyando o no. Camilo, la pregunta del millón. ¿A los españoles les gustan los toros o no? Pues en general, digamos que no les interesa demasiado. Es decir, solamente un 31% de la población les interesan los toros. Y el otro 69% declara que le interesan poco o nada la fiesta nacional. Teniendo en cuenta estos porcentajes y que se destinan 564 millones de euros al año para la fiesta nacional, queremos saber, explíquele a esa gente por qué se está utilizando su dinero para pagar una fiesta que no le interesa. Es que el dinero público no se puede aplicar o dejar de aplicar simplemente en términos de porcentajes. Si se diera el caso de que hubiera realmente pues, un clamor popular intenso en contra del mantenimiento de esta fiesta, de esta costumbre, pues yo creo que sería el momento de pensar en otro tipo de actuación. Nosotros proponemos que en la declaración de Hacienda se cree una casilla abajo para que se garantice que las personas que no quieran que su dinero se utilice para actividades taurinas puedan marcarlo de tal forma que su dinero esté garantizado que no se va a utilizar. Yo creo que es una sugerencia que tienen que hacer al Ministerio de Economía, que es quien organiza todo el sistema de recaudación de impuestos y de financiación pública. ¿A usted qué le parece esta propuesta nuestra, así a título personal? A mí me parece una propuesta respetable y estupenda, como hay tantas otras. Aquí no se moja ni el tato. Este es el formulario para la declaración de la renta que hemos elaborado con su correspondiente casillita de no asignación a los festejos taurinos. ¿Apoyará la gente nuestra iniciativa? Vamos a averiguarlo.
¿A ti te gustan los toros? Me gusta lo que es la Feria Nacional, pero no me gusta que se haga una feria de una matanza. Si yo te dijera que el Estado se gasta 564 millones de euros al año en financiar este tipo de actividades, No, no me gusta. y si nosotros pusiéramos una casillita en la declaración de la renta para que tú puedas elegir si ese dinero va a los festejos taurinos o no, ¿tú qué harías? Sí, lo tacharía, lo tacharía. Yo tacharía para que no fueran subvencionados los festejos taurinos. Para la próxima declaración de Hacienda lo tenéis que poner, sí. ¿Crees que es buena idea poner esta casilla? Creo que es fantástica idea. ¿Y por qué no está ahí la casilla antes? ¿Te le gustan los toros? Sí, y además es tradición desde mi padre y un hijo mío que quiso ser torero. ¿Ah, sí? Sí. Tengo una pregunta nada más. Es que... Sí, pero no me interesa contestársela. Pero no se enfade conmigo, hombre. Por Dios, ¿cómo voy a enfadar con usted, señorita? Bueno, ¿y cuándo pagas los impuestos? Parte de ese dinero se invierte en pagar los festejos taurinos y el maltrato de los animales en los festejos taurinos. ¿Qué me estás diciendo? Pues hoy pasaré mi día de trabajo un poco más decaído. ¿Tú marcarías la casilla? Marcaría la mía y la de todos los que quisieran. Claro que lo marcaría. Yo lo marcaría. Yo también lo marcaría. Igual que lo destinas a la iglesia o a obras sociales, pues exactamente lo mismo. ¿Tú marcarías esta casilla? Sí, por el animal, pero creo que tenemos que defender la fiesta y exportarla y pero darle una vuelta y algo que no sufra el animal y... Sí, lo que está claro es que no se pueden borrar así de un plumazo una tradición de tanto tiempo. Hay que revisarla. No me gusta que los maltraten y todo eso, pero sí me gusta, por ejemplo, los encierros y todas esas cosas. Entonces tú tendrías un dilema. ¿Marcarías la casilla o no? En plan, igual la mitad. Que hagan como las óperas, una y que vaya el que pueda. Entonces tú sí marcarías la casilla. Sí. Sí, la marcaríamos. Sí marcaría la casilla, por supuesto. Sí. No. Es una fiesta nacional, ¿por qué? Es que hay bastante gente a la que no le interesan los toros. Al 30% de la población le interesa y al 70% no. Ya ellos. Y si a mí no me interesan los toros, los tengo que pagar también. Bueno, pues no los paguen, nadie te obliga. Sí, porque es con dinero público. Sí, lo marcaría. Sí, lo marcaría. Sí, lo marcaría. Lo que ha quedado muy claro en este reportaje es que hay mucha gente que no quiere que su dinero sirva para financiar el maltrato animal. Por eso, si usted es uno de ellos, mande un mail a esta dirección solicitando que en el formulario de la declaración de Hacienda se ponga una casillita para que su dinero no se utilice para esta causa. Y aquí termina ya nuestro reportaje con un solo mensaje. Cultura y tradiciones, sí. Subvencionar maltrato animal, con mi dinero por lo menos, no.